Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video de Grand Truck Simulator 2. Chicos, en el día de hoy tenemos algo bastante interesante, picante y buenardo para compartir con ustedes, amigos míos. Y es que Grand Truck Simulator 2, chicos, se prepara para una actualización. Amigos míos, preparen esos celulares porque van a estar recibiendo dentro de poco algo bastante increíble y brutal, amigos míos, que les voy a revelar en este video, chicos, ¿vale? En este video vamos a hablar algo muy interesante con respecto a lo que viene para Grand Truck Simulator 2 y no me voy a tardar mucho, pero antes de continuar, amigos míos, quiero decirte que suscríbete al canal y comenta y bueno, todo eso pues. Entonces, chicos, ¿qué es lo que viene para Grand Truck Simulator 2? Amigos míos, este videojuego, como saben, ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días. Y es que lo que les quiero decir, amigos, es que hace mucho tiempo atrás, este videojuego, o más bien Pulsar Gamesoft, nos estaría anunciando que tenían una actualización a un 99.9% lista, que ya solamente faltaba un 0.01% para que el videojuego concretase una actualización y llegara a nosotros. Bueno, pues como saben, esa información se ha repetido durante mucho tiempo. Pulsar Gamesoft nos ha estado diciendo durante mucho tiempo que todavía sigue faltando el 0.01%, ¿vale? Pero bueno, no culpamos a nadie, no juzgamos a nadie, porque ya sabemos cómo es este tema de las actualizaciones y el desarrollo de videojuegos, principalmente acá en móviles, ¿vale? Que todo nunca sale como el planeado. En esa parte tenemos que ser flexibles y entender todo esto, chicos. Pero en el día de hoy nos han dado ya por fin un aliento muy... al fin. Sí, señores, al fin Grand Truck Simulator 2 ya estaría dando entonces señales de una actualización después de muchísimo tiempo, chicos, que el videojuego no se actualiza, no hay contenido, no hay absolutamente nada. Uno de los juegos más queridos, amados y halagados por toda la comunidad de amantes de los videojuegos de conducción móviles. Entonces, pues bien, finalmente Pulsar Gamesoft ha dado algo muy interesante, así que vamos para esa noticia de inmediato. Por cierto, antes de continuar se me olvida. Recuerden que Pulsar Gamesoft está trabajando en el Grand Truck Simulator 3. Sí, chicos, y nos ha dicho que no va a demorar, no va a demorar, así que lo podríamos estar viendo por allá del 2025 o quién sabe, a finales de este año 2024 como un regalito para las navidades. Ya huele a Navidad, tan tan, el jamón ya se quemó. Vamos para el Discord a mostrar la información. Dale like a este video si quieres que sea cantante y no youtuber. Mi emoción y mi locura en este video viene en torno a esta increíble noticia que nos ha dado Jugarrete o Jugaret, ¿vale? de Pulsar Gamesoft, ¿vale? Uno de los community managers de este servidor de Discord oficial del desarrollador de Grand Truck Simulator 2. No te creas noticias que hay por allá de sitios externos, páginas web, nada de eso. Aquí es el único lugar donde nosotros conseguimos información oficial de este videojuego, chicos. Así que en el día de hoy, o bueno, no en el día de hoy para ustedes porque están viendo este video mañana, sino en el día de hoy mío, porque estoy haciendo este video en el día anterior, como sea. Bueno, nos han dicho lo siguiente: se vienen novedades, papá. En estos días se viene una actualización para preparar el editor de mapas, chicos. Eder, ¿qué es esto, amigo mío? Yo pensé que venía un camión, un multijugador, un mapa. No, carnal, esto es mejor de lo que tú piensas, hijo mío. Esto es mucho mejor de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque finalmente, en estos días, como dicen ellos, se viene la actualización para preparar el editor de mapas en el juego, chicos. ¿Qué significa, Eder? Todavía no entiendo nada. Bueno, chicos, recuerden que Pulsar Gamesoft estaría trabajando en un editor de mapas. Que el que no sabe que es un editor de mapa, pues básicamente es que tú en una computadora, porque si es en una computadora, vas a hacer un mapa a tu antojo, a tu gusto, como tú lo quieras. 2 curvas, 3 curvas, 50.000 curvas, una subida, una bajada, etcétera. Una montaña rusa te puedes hacer. Entonces eso se hace
y luego lo pasas al juego y ya simplemente tienes los mapas a tu gusto, ¿vale? Con mucha vegetación, con mínima vegetación, con muchos edificios, con ningún edificio, muchas carreteras, etcétera. Como tú quieras hacer un mapa, tú lo haces en una computadora. Eso sí, vuelvo y aclaro, esto del editor de mapas es para computadoras. Edri, pero si el juego es de móviles. Sí, pero en computadora tú vas a hacer el mapa y luego lo exportas al juego móvil de una manera sencilla. Entonces, para que ese mapa lo puedas meter en el juego móvil, pues Pulsar Gamesoft tiene que preparar el juego para poder entonces recibir los mapas. Y eso es lo que va a hacer en los próximos días. Es lo que entiendo yo, ¿vale? Porque dice que en estos días se viene una actualización, obviamente para el juego, para preparar el editor de mapas. Eso quiere decir que ya dentro de los próximos días vendríamos a tener, quizás no el editor de mapas en sí, sino más bien, pues ya estaríamos un paso más cerca, ya oficialmente más cerca. Entonces en realidad sí estaríamos ya a un 0.01% de que esté listo el editor de mapas, ¿vale? Porque en los próximos días van ya entonces a preparar el videojuego para recibir esa actualización que entonces incluiría los mapas, ¿vale? Para poder entonces recibir los mapas que tú hiciste. Ampliando un poquito más sobre esta información, por si acaso alguien no me entendió, esto va a funcionar un poco como los mapas de el Proton Bus y del Bus Simulator Indonesia. Más o menos así, ¿vale? Es lo que ellos quieren hacer para que la comunidad tenga pues más entretenimiento y no dependa solo del contenido que tiene el videojuego, sino pues también del contenido que la comunidad vaya a crear. Porque pues ellos han dicho de que sí se puede compartir los mapas como sea, porque va a ser simplemente un archivo que metes como todo el mundo hace en estos juegos móviles de camiones, que simplemente te compartes un mod por ahí por allá. Bueno, así va la cosa, chicos. Entonces, también en esta noticia nos han dado spoilers. Sí, chicos, nos han dado 3 spoilers que vamos a analizar en este video, por supuesto que sí. Vamos a ver el primer spoiler, que es este de aquí, chicos. Mira esto. Mira esto. GTS 2 Mapa Editor Preview. Esta es la preview apenas, ¿vale? Es como que un vistazo anticipado. Coming soon, que significa que estaría llegando pronto, chicos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Como puedes ver, esta ciudad no existe. Nosotros en el juego, al menos que yo me acuerde, creo que no tenemos estas autopistas elevadas. Creo que no, ¿verdad? Ya ni me acuerdo porque imagínate cuántos años tengo yo que no juego Grand Truck Simulator 2 a profundidad como lo viciaba al inicio. Pero aquí podemos ver, por supuesto, los entornos que podemos crear. Acuérdate que esto no es lo que va a llegar. O sea, quizás llegue, pero como una demostración de lo que puedes hacer. Pero tú puedes crear tu mapa a tu completo antojo porque tienes todas las... tienes todos los recursos necesarios para crear un mapa. Como puedes ver acá en esta parte, tenemos categorías de cosas para poner en el mapa. Carreteras, vegetación, gasolineras, garajes, sitios para dormir y otros que serían pues edificios, ¿verdad? Las casas y todo eso. Luego también pues tenemos los tipos de texturas que ellos tienen. Textura de tierra, de hierba, de piedra, cosas así. O sea, es un editor de mapas muy completo para que tú hagas tu mapa a tu completo antojo, ¿vale? Eso viene bastante bien, chicos. Y luego ya por acá pues entonces vendría a ver las señales de carretera, las cercas, cositas así, detallitos para que tú personalices tu mapa a tu completo antojo. Algo que estoy viendo aquí es que al parecer el editor de mapas va a ser súper fácil de utilizar, porque estoy viendo de que las características que vas a poner en el mapa son fáciles. O sea, esto no parece que necesites tú ser un programador especial para hacer un mapa. Simplemente entras, te metes y le vas poniendo cosas hasta que tu PC explote. Si tu PC explota, significa que el mapa no lo va a correr un celular. Que ese es otro punto muy importante que debo destacar en este video, chicos. Y es que si tú estás pensando hacer un mapa, pues no creas que porque tu computador es gaming de 1000 GB de RAM y un procesador nivel bestia, no creas que porque haces un mapa ahí gigante, el celular lo va a correr. No, tú tienes que tener, y no sé cómo va a manejar Pulsar Gamesoft ese sistema, pero obviamente tienes que tener un grado de consideración, podríamos decirlo, a la hora de hacer el mapa, porque ya sabes que lo vas a exportar a un teléfono y si el teléfono no lo corre, pues ya valiste. Bueno, ese es uno de los spoilers que nos dan. Luego también nos dieron otro spoiler que está por acá, chicos, y aquí vemos pues otra ciudad.
al parecer, o es una vista diferente de la ciudad de la que tenemos en la foto anterior, en esta. Sí, parece que sí. Pero acá podemos ver, pues, por supuesto, también otra autopista, desde otro ángulo, cosas así, edificios, todo esto, pues, creado por un jugador, chicos. Y acá otro spoiler más. Como puedes ver, ya aquí está editando entonces un sitio. Este sería como que un sitio, un garaje para entregar. Y ya ves que le puedes personalizar los tipos de entregas que va a recibir y todo eso. ¡Oh, qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Muy buenísimo. Está interesante, ¿eh? Es lo que entiendo. A ver, te puedes personalizar lo que vas a poner aquí en este garaje. ¡Oh, qué genial! Bueno, pues esos serían los spoilers que nos dieron a nosotros en esta publicación, chicos. El día de hoy para mí, mañana para ustedes. En el Discord de Pulsar Gamesoft, chicos. Así que vamos para el juego. Porque pues tal como te pudiste dar cuenta, ahora vamos a tener mucho más entretenimiento con esos mapas diferentes que la comunidad va a crear. Amigos míos, por supuesto que este canal va a hacer mapas. Cuando esté a mi disponibilidad, yo haré mapas entretenidos para todos ustedes. Y que el juego pues cobre vida en mi parte. Es lo que yo puedo proponer. Que no esté tan desértico, porque madre mía, parece que Pulsar Gamesoft en este mapa le ganó a Elon Musk y llegó primero a Marte, ¿eh? Estamos en Marte nosotros y ni siquiera han creado un juego de Marte, digo yo, no sé. Pero chicos, la verdad es que viene interesante. Yo por aquí, por lo menos, en esta zona, voy a poner unos 800 o 900 mil árboles para que de esa forma dé la sensación de que estoy perdido en el bosque, ¿vale? Tener en cuenta lo que ya dije anteriormente, no es que vas a poder crear mapas en tu celular, no, amigo mío, eso es imposible en este siglo, ¿vale? Quizás en otro siglo más futuro, cuando ya nos comuniquemos con alienígenas, perdón, pues ya sea posible hacer juegos en un celular, ¿vale? O editarlos o cosas así. Pero de momento pues se ha dicho de que no es posible, aunque algo que sí dijo el desarrollador principal, el señor Traina, pues fue que están estudiando como que una posibilidad de que más adelante a futuro pues se pueda hacer eso de editar editar el mapa pues en un celular y hacerlo en un celular. Pero que de momento pues es para computadoras. Así que todo aquel que tiene una computadora vaya preparándose, porque vamos a tener una gran demanda, chicos. Y a medida que van saliendo los mapas, por supuesto de que vamos a irlos compartiendo. Algunos dirán, Eder, pero bueno, solo los que tienen computadora van a poder hacer sus mapas y van a jugar sus mapas, y los que no tenemos pues seguiremos con el juego aburrido. No, amigo mío, porque como te lo dije antes también, recuérdate que estos mapas se pueden compartir. O sea, es un archivo liviano simplemente que tú compartes y ya estaría. Y créeme que como hay miles de mapas de Proton Bus Simulator y de Bus Simulator Indonesia, asimismo los usuarios van a inundar tanto las redes sociales como los medios como YouTube de pues mapas, ¿vale? De mapas y de muchas cosas en cuanto a mapas, por supuesto, que es lo único que se puede hacer. Entonces, tranquilo, amigos míos, porque todo aquel que no tiene computadora, obviamente es que van a compartir. A ver, todos aquellos canales de YouTube que tienen computadora, pues obviamente van a compartir sus mapas para que la comunidad se los disfrute y se los juegue, ¿eh? Entonces, tranquilo por ese lado, que si usted no tiene computadora, no se me estrese, que por supuesto va a jugar diferentes mapas. ¿Es lo único que viene de la actualización? Por supuesto que sí, chicos. No vamos a tener en este juego camiones ni nada de esas cosas nuevas, no. Recuérdense que eso ya todo queda para el Grand Truck Simulator 3, que estaría entonces preparando Pulsar Gamesoft para su lanzamiento a inicios o finales de este 2024 o inicio de 2025. Esto no lo dije yo, esto lo dijo el señor Traina, porque dice que pues el GTS 3 no es que van a hacer desde cero un juego, sino es que van a utilizar la base de este Grand Truck Simulator 2 y pues van a continuar desarrollándolo en un GTS 3. ¿Por qué un GTS 3, Eder, y no un GTS 2? Veto a saber. Veto a saber por qué, pero carnales, lo importante es que vamos a tener juegos para rato, chicos, ¿vale? Y lo importante es que acá, mientras esperamos el GTS 3, por supuesto que vamos a tener los mapas. Y sé que muchos preguntarán, Eder, ¿y cuando salga el GTS 3 los mapas quedarán obsoletos? Bueno, chicos, no soy desarrollador de Pulsar Gamesoft, pero en mi imaginación cabe la posibilidad de que, por supuesto, los mapas que funcionan acá en el GTS 2 funcionen en el GTS 3, chicos, y por supuesto con una mejora gráfica muy notable, porque eso es lo que Traina ha dicho sobre el GTS 3, que por supuesto va a tener mejores gráficos y claro,
todo lo que siempre quisimos en el GTS 2, chicos. Así que nada, amigos, vamos dejando por aquí el video del día de hoy. Como ya lo saben, a esperar simplemente esta actualización, que sería preparando el videojuego para meter entonces el editor de mapa, ¿vale? Para que ya de una vez por todas pues no tengamos estas locaciones así tan sencillas. Tanto amor nos dio el GTS 2 y ya es momento de darle una peinadita para que se vea bonito con unos mapas increíbles, chicos. Increíble como este video, ¿verdad? Entonces dale like, compártelo, suscríbete al canal, comenta qué te pareció y nosotros nos vemos en la próxima. Chao. ¿Verdad que se puede bajar uno del camión y también abrir el capó, verdad? Se me olvidó todo eso. A ver, ¿qué es eso?